Hay silencios que no descansan, se instalan, se acomodan en el cuerpo como una tregua que nunca fue pactada. No gritan, no tiemblan, no interrumpen. Y justamente por eso engañan, porque parecen calma, porque parecen madurez, porque parecen equilibrio. Pero a veces el silencio no es calma, es represión disfrazada de paz. La frase no apunta al ruido externo ni a la ausencia de palabras, apunta a otra cosa, a un gesto interno, a una operación psíquica antigua, casi automática, mediante la cual algo que no pudo ser sentido es empujado hacia una zona sin lenguaje. No desaparece, se vuelve mudo, y en ese mutismo empieza a gobernar. No todo lo que calla está resuelto. Hay silencios que no vienen del entendimiento, sino del agotamiento. Silencios que no nacen de la integración, sino de la renuncia. La conciencia aprende pronto que hay experiencias que desbordan su capacidad de sentido. Entonces, no las procesa, las encapsula, las guarda en la sombra y continúa. La memoria no funciona como un archivo ordenado, funciona como un campo de fuerzas. Lo que no se recuerda explícitamente sigue actuando implícitamente. El cuerpo lo sabe antes que la mente. El gesto repetido, la reacción desproporcionada, la tensión que aparece sin causa aparente. El cuerpo no olvida, solo espera. El silencio, en estos casos, no es un espacio vacío. Es una presión constante, una energía contenida que no encuentra vía simbólica. Cuando no hay palabra, el síntoma habla. Cuando no hay imagen consciente, el cuerpo escribe. El silencio se vuelve una forma de lenguaje cifrado, una gramática del dolor no traducido. Hay una idea extendida, casi moral, que asocia el silencio con la virtud. Callar como signo de fortaleza, contener como prueba de madurez, no incomodar, no perturbar, no mirar demasiado hondo. Esa ética del autocontrol tiene una cara oscura, porque no todo lo que se contiene se transforma, a veces solo se comprime. La represión no es un acto violento evidente, es más sutil, es una pedagogía interna, una forma de enseñarse a no sentir, a no preguntar, a no recordar. Se aprende temprano que ciertas emociones no tienen lugar, que ciertos impulsos son inaceptables, que ciertas memorias no encajan en la identidad que se necesita sostener. Entonces se sellan. Pero lo sellado no muere, se repite, se filtra, se desplaza. La repetición inconsciente no es un error del sistema, es su consecuencia lógica. Lo que no fue integrado vuelve como destino. No porque el destino exista, sino porque la conciencia dejó un hueco. La identidad que se construye sobre silencios forzados es siempre frágil. Parece sólida, funcional, incluso exitosa, pero está sostenida por exclusiones, por zonas negadas, por heridas que nunca se miraron de frente. Esa identidad necesita máscaras, necesita coherencia superficial, necesita evitar el abismo. La sombra no es lo negativo, es lo no reconocido. No es el mal, sino lo no asumido. Y cuanto más se la empuja hacia abajo, más peso gana. El silencio, cuando es represión, alimenta la sombra, le da densidad, le da autonomía, le permite operar sin supervisión consciente. No se trata de hablar por hablar, no se trata de exhibir el dolor, se trata de simbolizar, de permitir que lo vivido encuentre forma, palabra, imagen, gesto, pensamiento, algo que lo saque del circuito mudo de la repetición. El silencio que no simboliza se vuelve cárcel. La mente moderna es experta en distracción, en fragmentar la atención, en ofrecer estímulos constantes para no escuchar el eco interno. La velocidad no deja espacio para que emerja lo reprimido. El ruido protege, la hiperactividad anestesia. El silencio verdadero asusta, porque abre la puerta.
Por eso se confunde tanto la paz con la ausencia de conflicto. Pero la ausencia de conflicto puede ser solo evitación bien organizada, un equilibrio sostenido por negaciones, una calma que depende de no tocar ciertos temas, de no detenerse demasiado, de no sentir demasiado. El cuerpo, otra vez, delata. Insomnio, fatiga sin causa, tensión crónica, no como enfermedad aislada, sino como lenguaje. El cuerpo archiva lo que la conciencia no quiere leer. Es un archivo vivo. No moraliza, no olvida, solo insiste. Hay una diferencia radical entre el silencio que surge después de atravesar y el silencio que surge para no atravesar. El primero es amplio, el segundo es estrecho. El primero respira, el segundo contiene el aliento. Uno nace de la integración, el otro del miedo. La cultura contemporánea premia la funcionalidad, la adaptación, la resiliencia entendida como capacidad de seguir sin detenerse. Pero rara vez se pregunta qué costo interno tiene ese seguir, qué partes quedaron atrás, qué silencios se pactaron para no romper la marcha. La repetición silenciosa del sufrimiento no siempre es dramática, a veces es casi imperceptible, un leve desencanto constante, una sensación de estar viviendo en una superficie, una distancia sutil con uno mismo. Nada estalla, todo funciona, y sin embargo, algo falta. La conciencia no es un estado permanente, es una práctica, y toda práctica implica riesgo. El riesgo de encontrar lo que fue evitado, el riesgo de desmontar una identidad construida sobre silencios convenientes, el riesgo de dejar de llamar paz a lo que solo era anestesia. El silencio puede ser fértil, pero solo cuando no es impuesto, solo cuando no tapa, solo cuando no sirve para huir. Hay silencios que escuchan y hay silencios que esconden. Distinguirlos no es un ejercicio intelectual, es una experiencia corporal. A veces el primer signo de que el silencio no es calma es una incomodidad difusa, una inquietud sin objeto, una pregunta que insiste sin forma. No es algo que se resuelva rápido, no pide soluciones, pide presencia. No todo debe decirse, pero todo lo vivido necesita ser reconocido. Cuando no lo es, el silencio deja de ser espacio y se convierte en muro. Y los muros, tarde o temprano, se agrietan. Quizás la pregunta no sea cómo alcanzar la paz, sino qué silencios la sostienen, y si esos silencios son fruto de una conciencia ampliada o de una herida que aprendió a no hablar. La respuesta no llega como certeza, llega como temblor y permanece abierta. Hay silencios que parecen sabios, silencios que se presentan como altura moral, como dominio de sí, como una forma refinada de distancia. Pero no todo silencio nace de la lucidez. Algunos nacen del cansancio de sentir, otros del miedo a mirar. A veces el silencio no es calma, es represión disfrazada de paz. La represión no siempre tiene la forma de un conflicto evidente. Con frecuencia adopta la estética del equilibrio. Todo está en su lugar, todo parece funcionar, no hay preguntas incómodas, no hay sobresaltos. Y sin embargo, en el fondo, algo permanece suspendido, como una frase nunca terminada. La conciencia aprende a recortar, a seleccionar qué entra y qué queda fuera, no por maldad, sino por supervivencia. Hay experiencias que exceden el marco disponible. No hay palabras, no hay imágenes, no hay tiempo. Entonces se las empuja hacia una zona oscura donde no interfieran con la continuidad del yo. Esa zona no es pasiva, es activa, opera en segundo plano, organiza reacciones, moldea decisiones, informa gustos y rechazos. La identidad consciente cree elegir,
pero muchas veces solo ejecuta programas antiguos. El silencio es el medio por el cual esos programas se mantienen intactos. No recordar no es lo mismo que no haber vivido. El olvido impuesto no borra, congela, y lo congelado conserva su carga original, sin elaboración, sin distancia, sin transformación. Cada repetición reactiva la herida, aunque ya no se la reconozca como tal. El cuerpo vuelve a aparecer como escenario, no como metáfora, sino como superficie real de inscripción. Posturas, tensiones, ritmos. El cuerpo guarda lo que la narrativa personal excluyó. No discute, no interpreta, registra y responde cuando la presión supera cierto umbral. Hay una fascinación contemporánea por la calma, por la serenidad como producto. Técnicas, rutinas, discursos que prometen paz sin conflicto. Pero esa paz suele exigir un precio. No mirar demasiado, no profundizar, no tocar el núcleo incómodo de la experiencia. El silencio vendido como bienestar puede convertirse en una sofisticada forma de evitación, una espiritualidad sin sombra, una conciencia sin abismo, una calma que depende de mantener cerradas ciertas puertas. El problema no es cerrar puertas, es olvidar que existen. La sombra no desaparece cuando se la ignora, se vuelve más abstracta, más difícil de localizar, más propensa a proyectarse. Lo no reconocido en uno mismo se percibe afuera como amenaza. El silencio interno genera ruido externo. La repetición inconsciente no necesita dramatismo. Se expresa en elecciones que siempre conducen al mismo punto, en vínculos que repiten la misma estructura, en pensamientos circulares. No hay tragedia visible, solo un eco persistente. La atención fragmentada favorece este proceso. Saltar de estímulo en estímulo impide que algo se asiente, que algo emerja. El silencio profundo, el que permitiría escuchar lo reprimido, es evitado mediante ocupación constante. No se huye del ruido, se huye del vacío que podría hablar. La identidad moderna se construye como un perfil. Selecciona rasgos, descarta otros, optimiza la imagen. Pero toda optimización implica pérdida, y lo perdido no se resigna fácilmente a desaparecer. Permanece como resto, como sombra, como tensión latente. No todo conflicto es destructivo. Hay conflictos que abren, que obligan a reorganizar, a ampliar el marco. El silencio que los cancela prematuramente impide ese movimiento. Conserva una forma de yo que ya no alcanza, pero que se sostiene por inercia. La represión disfrazada de paz suele presentarse como control emocional, como ecuanimidad, como desapego. Pero el desapego auténtico no anestesia, no endurece, no congela, integra. El falso desapego es solo distancia defensiva. Hay silencios que nacen después de haber atravesado el dolor, y hay silencios que se instalan para no atravesarlo nunca. Ambos se parecen desde afuera, pero se sienten distinto por dentro. Uno expande, el otro contrae. La cultura de la positividad refuerza esta confusión. Sentir demasiado es visto como debilidad. Detenerse es improductivo. Mirar atrás es sospechoso. El futuro exige ligereza, pero lo no elaborado pesa, aunque no se nombre. La conciencia, cuando evita, se estrecha, reduce su campo, simplifica, se vuelve eficiente pero rígida, y toda rigidez termina rompiéndose o desplazándose hacia el cuerpo, hacia el síntoma, hacia la repetición. No hay solución rápida, no hay técnica que reemplace el trabajo de reconocimiento. El silencio puede ser un aliado o un enemigo. Todo depende de su origen, de si nace de la presencia o del miedo, de si escucha o tapa. A veces basta una fisura mínima, una incomodidad leve, un pensamiento que insiste, no para resolverlo, sino para no acallarlo de inmediato, para permitir que el eco se despliegue, que la herida muestre su forma.
La paz que excluye partes de la experiencia no es paz. Es un acuerdo precario. Funciona mientras nada lo cuestione. Pero la vida cuestiona. El tiempo insiste. Y lo que fue reprimido encuentra siempre algún modo de regresar. No se trata de vivir en conflicto permanente. Se trata de no confundir la ausencia de ruido con la presencia de verdad. El silencio auténtico no teme al abismo, lo reconoce y desde ahí respira. Quizá la pregunta no sea cómo callar mejor, sino qué se calla cuando se llama paz a lo que solo es costumbre, y qué ocurriría si ese silencio, por una vez, se dejara escuchar. El silencio tiene una reputación injustamente limpia. Se le asocia con la serenidad, con la madurez, con una forma superior de control. Pero hay silencios que no descansan, silencios tensos, densos, que no aquietan nada, silencios que no son ausencia de ruido, sino acumulación de lo no dicho. A veces el silencio no es calma, es represión disfrazada de paz. Hay memorias que no se recuerdan y, sin embargo, gobiernan. No aparecen como imágenes claras ni como relatos coherentes. Se manifiestan como reacciones desproporcionadas, como cansancio sin causa visible, como una resistencia muda ante ciertas preguntas. Son recuerdos sin lenguaje, inscritos antes de que existiera una narración posible. No están en la conciencia, pero actúan desde ella, como una sombra persistente. El cuerpo lo sabe antes que la mente. Se contrae, se adelanta, se protege. Aprende a callar donde hablar fue peligroso. Aprende a congelarse donde sentir fue demasiado. Ese aprendizaje no se borra con el tiempo. Se integra, se vuelve identidad. Y lo que llamamos carácter muchas veces no es más que una coreografía antigua, repetida sin conciencia. El silencio impuesto suele confundirse con fortaleza. No reaccionar, no incomodar, no desbordarse. Pero esa contención constante tiene un costo invisible. Lo reprimido no desaparece, se reorganiza, busca otras salidas, se filtra en la ironía, en el cinismo, en una racionalidad excesiva que intenta dominar lo que no se permitió sentir. La mente se vuelve hábil para explicar, pero torpe para escuchar. Hay una violencia suave en esta forma de paz. No deja marcas visibles, no genera conflicto externo, pero erosiona desde dentro, fragmenta, divide la experiencia en partes aceptables y partes exiliadas. La identidad se construye entonces como una máscara funcional, eficiente, socialmente correcta. Debajo, algo queda suspendido, esperando ser reconocido. La repetición es una de las firmas de lo no elaborado. Situaciones que parecen distintas pero provocan la misma respuesta interna. Vínculos que activan la misma retirada. Decisiones que conducen al mismo vacío. No es mala suerte, es memoria actuando sin permiso del presente. El pasado no resuelto no se queda atrás, se proyecta hacia adelante como destino. El silencio, en este contexto, no es elección consciente, es una defensa automatizada, una manera de evitar el contacto con una herida que no tuvo palabras. Y toda herida sin simbolizar exige repetición, no para castigar, sino para ser vista. Pero el sistema moderno no favorece la mirada profunda, favorece la distracción, la productividad, la velocidad. Vivimos rodeados de estímulos que prometen alivio inmediato, ruido constante para no escuchar el eco interno, pantallas que fragmentan la atención y ofrecen la ilusión de control. La cultura celebra la adaptación rápida, la resiliencia entendida como negación elegante. Se premia al que sigue funcionando, no al que se detiene a sentir. Así, el silencio interior se vuelve una estrategia de supervivencia social. Pero hay silencios que asfixian, silencios que separan a la conciencia de su propio cuerpo, silencios que convierten la vida en una sucesión de gestos correctos sin presencia real. La sombra crece cuando no se la mira, y lo que se niega no se vuelve inofensivo, se vuelve autónomo.
La verdadera calma no necesita ocultar nada. Puede sostener la incomodidad sin colapsar. Puede escuchar sin huir. Pero esa calma no se fabrica. Emerge cuando lo reprimido encuentra un espacio simbólico, cuando el silencio deja de ser muro y se convierte en umbral. No siempre es un proceso luminoso. A veces es áspero, lento, incómodo. El riesgo no está en romper el silencio, sino en confundirlo con paz, en construir una vida entera sobre la evitación, en llamar equilibrio a la anestesia. Porque tarde o temprano, lo que fue empujado hacia abajo pide ser integrado, y no siempre lo hace con delicadeza. Quizá no todo silencio deba romperse, pero sí escucharse, no como una consigna, sino como una pregunta abierta, una que no exige respuestas inmediatas, una que incomoda, porque ahí, en esa incomodidad sostenida, algo empieza a moverse, y no siempre hacia la calma, a veces hacia la verdad. El silencio puede ser un refugio o una prisión. Desde fuera, ambos se parecen. Desde dentro, no. Hay silencios que protegen y silencios que paralizan. La diferencia no está en la ausencia de palabras, sino en lo que se evita al callar. A veces el silencio no es calma, es represión disfrazada de paz. No todo lo reprimido es consciente. De hecho, lo más influyente rara vez lo es. Se aloja en gestos mínimos, en microdecisiones, en una forma particular de habitar el tiempo. No se recuerda porque nunca fue narrado. Ocurrió antes de que el yo tuviera estructura suficiente para comprender. Quedó como impresión, no como historia. La conciencia moderna se siente incómoda con estas zonas grises. Prefiere explicaciones claras, causas visibles, soluciones rápidas. Pero lo psíquico no responde a esa lógica. Funciona por capas, por desplazamientos, por silencios heredados. Y cuando no se les da espacio, esos silencios se vuelven ruido interno constante. Hay una idea extendida de que madurar es dejar atrás el pasado, como si el tiempo por sí solo curara. Pero el tiempo solo acumula. Lo que no se integra se repite con mayor sofisticación. Se vuelve más difícil de detectar porque adopta formas aceptables. Se disfraza de autocontrol, de racionalidad, de independencia emocional. La máscara no es un engaño consciente, es una adaptación, una respuesta inteligente a un entorno que no pudo sostener la vulnerabilidad. El problema aparece cuando esa máscara se confunde con el rostro, cuando la identidad se rigidiza alrededor de lo que no debe sentirse. Entonces, cualquier fisura se vive como amenaza. El cuerpo registra esa tensión. Insomnio, fatiga, desconexión, señales sutiles que indican que algo está siendo contenido a la fuerza. Pero incluso esas señales se silencian, se medicalizan, se normalizan, se ignoran. La cultura del rendimiento no tiene paciencia para lo inexplicable. Necesita que todo siga funcionando. La sombra no desaparece por ser negada. Se vuelve más activa, más indirecta. Aparece en la proyección, en el juicio constante, en la necesidad de control. Lo que no se acepta en uno mismo, se combate afuera. Y así, el silencio interno se traduce en conflicto externo, aunque no siempre visible. La atención fragmentada refuerza esta dinámica. Saltar de estímulo en estímulo impide el contacto prolongado con cualquier sensación incómoda. No hay tiempo para que emerja lo reprimido. No hay espacio para que el eco se haga audible. El silencio profundo requiere una presencia que hoy resulta casi subversiva. Pero cuando esa presencia aparece, no trae paz inmediata. Trae desorden. Cuestiona la narrativa personal, revela contradicciones, obliga a mirar zonas que fueron cuidadosamente evitadas. Por eso se posterga, por eso se teme, porque amenaza la coherencia construida. Sin embargo, esa coherencia era frágil, sostenida por la negación. La verdadera integración no elimina la tensión, la contiene sin fragmentar. Permite que la herida exista sin definir toda la identidad. Permite que el silencio deje de ser represión
y se transforme en escucha. No hay garantías en este proceso. No hay finales cerrados, solo una apertura distinta, menos defensiva, más honesta. El silencio, entonces, ya no es una estrategia para no sentir, sino un espacio donde lo no dicho puede empezar a tomar forma. Y quizá ahí, en ese punto incierto, el silencio deja de prometer paz, pero ofrece algo más raro, una relación distinta con la propia sombra. No como enemigo, sino como parte, algo que no necesita ser eliminado, solo reconocido.